Muy buenas noches, sean bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Vamos a repasar conceptos, más que todo vamos a hablar de algunas cosas que de pronto hemos visto y vamos a reforzar otras cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestra pronunciación. Entonces, bien, habíamos visto en algún momento, en alguna clase anterior, el tema de cómo están separadas las sílabas, ¿cierto? Entonces, en el hebreo existen dos tipos de sílabas, ¿cierto? Como en el español, en cualquier idioma, pues las palabras se dividen por sílabas. En el hebreo encontraremos sílabas cerradas y sílabas abiertas, ¿sí? Es un concepto bastante sencillo. ¿Y de cuál es la estructura, mejor dicho, de las sílabas cerradas? Las sílabas cerradas se caracterizan porque constan de una consonante, una vocal y luego sigue una consonante. Es decir, que aquí encontraremos una letra hebrea, una nekudot y luego otra letra hebrea. ¿Listos? Así es como se estructurará una sílaba cerrada. Y en general, vamos a ver que la última contiene una sheva o no tiene nekudot, ¿sí? Eso es lo especialmente lo que va a suceder con la segunda consonante, que va a tener una sheva o simplemente no va a tener nekudot. Y por eso se estructura aquí una sílaba cerrada. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Yo he puesto aquí dos ejemplos. Entonces tenemos la palabra Shimha. ¿Quién podría decirme, si de pronto recuerda a alguien, qué puede significar esta palabra Shimha? ¿Tu nombre, More? Tu nombre, correcto. Viene la palabra Shem hasta acá y luego agregamos el sufijo de tuyo, tu nombre. ¿Listos? Bien, con esta palabra entonces vamos a separarla por sílabas. Es lo que vemos aquí a la izquierda. Vemos que está la Shim, debido a que tiene el puntico acá. Voy a hacer un acercamiento. Tenemos aquí la Shim y aquí sigue la Mem y la Mem tiene una Sheva. Es lo que les comentaba. La primera consonante tiene su vocal en la parte de abajo y sigue una segunda consonante, pero en este caso tiene una Sheva. Entonces, la primera, la que estamos viendo, disculpen, la primera que estamos viendo, la primera sílaba es entonces una sílaba cerrada, ¿verdad? Vamos a seguir con el segundo ejemplo. Esta palabra, alguien que me ayude a leerla y a traducirla, es una palabra pues que ya hemos trabajado. Eretz, tierra. Tierra, muy bien. Eretz, tierra. Correcto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las últimas dos letras, vemos que tienen la misma estructura que estamos buscando, de la sílaba cerrada. Tenemos una consonante con una vocal debajo de ella y sigue la segunda consonante, pero en este caso ya no tiene una sheva. En este caso ya no hay nekudot. ¿Listos? Entonces, en ese caso ya no tendríamos nekudot, que es la segunda parte desde la resh. Ya no tendríamos nekudot en la sadi, en la sadi. Y entonces esta segunda sílaba es la sílaba cerrada. ¿Listo? De esta manera las podemos identificar. ¿Por qué? Por ejemplo, si van a lo último y la última consonante no tiene vocal, quiere decir que con la anterior están formando una sílaba cerrada. ¿Sí? Es este caso. Tenemos dos consonantes al final, esta última no tiene vocal, y entonces la última y la antepenúltima formarán una sola sílaba junto con la vocal que está debajo de la resh y sabremos que esa es una sílaba cerrada. Bien, obviamente en los dos ejemplos anteriores tenemos sílabas abiertas, pero vamos a seguir con un ejemplo diferente para ver el concepto de una sílaba abierta. Es un poco más fácil.
simplemente vamos a tener una vocal y una consonante, o al contrario. Realmente es al contrario, una consonante y una vocal. ¿Listo? Va a tener una consonante y una vocal. Porque en el hebreo, en general, primero está la consonante y luego se acompaña una vocal. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Esta palabra es también conocida ya por ustedes, alguien que me ayude a leerla y la traducimos también. Shamaim, cielos. Shamaim, cielo. Correcto, muy bien. Shamaim, cielos, ¿cierto? Entonces, acá yo he separado las tres sílabas que tiene. Tenemos la shim junto con una kametz. Y entonces, como la siguiente, que es la mem, no tiene sheva, ya sabemos que la shim es una sílaba abierta, ¿verdad? Si la men tuviera una sheva, entonces uniríamos la men con la shim para formar una sílaba cerrada, pero no es el caso. Entonces ya sabemos que esta shim es con la kametz, es una sílaba abierta. Entonces separamos la segunda sílaba, que será la mem, con la kametz. Y sucede lo mismo, la siguiente no viene acompañada con una segunda consonante, por lo que la yod en este caso no tiene sheva. Entonces, ma es la segunda sílaba. Ahora les pregunto, esta última que hemos visto acá, ¿qué tipo esa im, qué tipo de sílaba es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, porque la última consonante no tiene nekudot. Correcto. Correcto, entonces podemos unir la yod. Bueno, Mauricio, entonces vamos a mirar, ¿cuál es en el primer ejemplo? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la sílaba abierta? ¿Hay más sílabas? ¿Cuáles son todas las sílabas? Mauricio, ¿Me habló Moré, perdón? Ah, sí, en este ejemplo de Shimha, ¿qué sílabas encontramos y qué estructura tienen? Si son abiertas, cerradas y cuáles son. Sí, Moré, yo veo que al final donde dice la ja termina con una vocal, que es la Kamas Gadol, ¿no? ¿Esta? Sí, Moré. Ah, listo, entonces tenemos una Haf Sofi con una Kametz. Entonces, ¿esto qué tipo de sílaba será? ¿No será abierta, Moré? Ahí dice que es cerrado. No, realmente la que está en color es la cerrada. Pero sí, tienes razón, la segunda, la que está en blanco, es sílaba abierta. Está correcto, muy bien. ¿Cierto? Bien, vamos a hacer un ejemplo más, pero una de las palabras que no hayamos visto acá, estoy en este momento escogiendo una palabra que esa palabra se encontrará en el Shema, ¿listos? Entonces voy a salir aquí un segundito, More, ¿te puedo molestar? ¿sí? Es que no la entiendo muy bien la cerrada. Listo, no hay problema. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un ejemplo aquí. Vamos a tomar un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, ¿quién hizo la pregunta, Zoraida? Sí, señor, no la entiendo. Listo. Gracias. Zoraida, voy a usar de tu confianza para Sí. poder separar esta palabra que he acabado de escribir. ¿Me ayudas a leerla? Sí, entonces sería be, bejor, mejor. Esta es una Dalet. Ah, perdón. Bedor. Correcto. Vedor. Eso lo vamos a encontrar en este caso en el Salmo 102, verso 25. Y Vedor, en pocas palabras, lo que está traduciendo es generación, en generación. ¿Listo? Dor viene de la palabra generación. Y la bet, entonces es un prefijo que sabemos que es en
la generación, ¿cierto? En su generación, digámoslo así. ¿Listo? Generación. Entonces, vamos a tratar de separar esta palabra y la vamos a poner por sílabas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser la primera sílaba? Entonces sería bed. ¿La bet? Sí. Bueno, bien. Ahí estaría la primera sílaba. Vamos a separarla un poco. Ahí está. Entonces, la bet sería la primera sílaba, ¿verdad? Sí. Esa es abierto. En ese caso, esta Sí. sería abierta. ¿Por qué no lo unimos a la Dalet? Si la Dalet no tiene Nekudot. Porque tiene una BAT que tiene una Tiene el HBA, Nekudot. sí, la HBA, y dice que tiene que tener la HBA más una vocal, ¿no? En el caso, para volverla una sílaba cerrada, entonces vamos a repetir, para hacer una sílaba cerrada, tiene que la segunda tener una sheva, o como dije acá, tiene que venir sin nekudot, ¿cierto? Ah, Esto que yo expliqué, que viene sin nekudot, solo va a pasar al final de palabra, ¿listo? Solo al final de una palabra va a suceder algo así. En este caso, realmente lo que les he dicho es incorrecto. ¿Por qué? Porque la Dalet sí tiene Nekudot y la Nekudot es la Bab. ¿Listos? Solo que los estaba probando, digámoslo así, para poder ver si de pronto ustedes identificaban la Bab como la Nekudot de la Dalet. ¿Listos? Vedor. Ajá. Entonces, ¿cuántas sílabas hay acá? En este caso, solamente hay Dos. 2 sílabas. Y vamos a ver, parece que hay tres letras, ¿cierto? 3 consonantes. Pero nosotros ya sabemos que esta Bab está funcionando como una vocal. ¿Listos? Entonces, este es un muy buen ejemplo. Parece que hubieran 3 letras, porque la Bab también es una letra. Pero en muchos casos la Bab será tomada como una vocal. Y en este caso, Dor será la segunda sílaba. ¿Qué tipo de sílaba es? ¿Zoraida? Cerrado. Dor Cerrada. sería abierta, No, Entonces, la porque sílaba abierta está tiene... con vocal porque dice que tiene una vocal y una consonante. Listo, voy a cambiarlo acá porque se Y va a aquí, prestar para confusiones. ¿Listo? Entonces, aquí no, equivocado. entonces sería cerrada, consonante, vocal, consonante. Esta de acá, ¿verdad? Sí, esa Consonante, sería cerrada. vocal, consonante. Entonces, esta de aquí es cerrada. Muy bien. Y esta de Cerrado. acá, Y esa sí es Abierta. abierta. correcto. Tiene consonante y la vocal que es la sheva. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Listo. En este caso el dagesh es solamente un tema gramatical para la fuerza en cuanto a la lectura, ¿sí? Esto no es una vocal. ¿Bien? Entonces aquí Ya. tenemos Vedor. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Un poco más largo. Vamos a tomar una palabra más larga. Vamos con Noé. Que me ayudes con la... ¿qué? Con la pronunciación. Con la palabra. Omitorataja. Listo, bien. Umitoratja. ¿Listo? Porque esa tap está con Sheva y no va a sonar Ajá, en no este suena. caso. Exacto. Bien. Vamos a usar otra persona. A ver, ok, entonces tenemos primera sílaba abierta. ¿Podría ser la U y la MEM, la primera sílaba? Ajá. Bueno, pues, Amparo dice que podríamos tomar la U con la MEM, ¿cierto? Sí, Bueno, sí, con la... la BAB es un prefijo. La BAB es un prefijo y aquí lo vamos a separar con una sola sílaba. ¿Listos? Entonces, la vamos a separar. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la primera. ¿Listo? ¿Está correcto? Señora. ¿Está correcto lo que digo? Sí, así Ok. sería. Entonces, apartaríamos la BAB, que es el prefijo, y empezaríamos Ajá. ya con la palabra. ¿Listos?
Listo, entonces, ¿cuál será la segunda sílaba? Yo diría que la tab con Señor. ¿Sí? ¿Sigue? Sí, la tab con la O y la resh. Ok, listo. Vamos a Digo ver. yo, ¿no? Listo, no hay problema. Faltó la mem. Entonces, ¿qué pasa con la mem? Tenemos una mem, que es una consonante con vocal. Entonces, Con ahí encontraríamos la segunda. Mi. ¿Listos? mi. La vamos a apartar. Sí, ¿Listos? Ahí ya tenemos la segunda, bueno. que es, no la podemos unir a la tab, porque la tab no lleva la sheba. ¿Listos? Ya. Ujú. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál será la tercera sílaba? Entonces podríamos decir de pronto la tab y la O. Correcto. La tab con la BAP. Ahí vamos con la tercera Para mí ahí es la O. sílaba. To. U, Entonces ahí sería to. mi, to. Listo. ¿Cuál será Ajá. la cuarta sílaba? Para mí serían las tres últimas, la resh, la tab La raíz y con la tab. sí. Bueno, Listo. Bueno. Entonces, realmente uniríamos la resh con la tab. Hasta ahí. ¿Listo? sí, sí. Entonces, porque esta es consonante, vocal, consonante. ¿Listo? Es más o menos parecida a esta que está acá, shim. Como esta segunda tenía sheba, entonces la unimos para formar una sola sílaba. Sí. Y bueno, Y al final, aquí la ya nos haf. queda consonante vocal, que es este caso, consonante vocal. ¿Listo? Entonces tenemos Sí. esta que la hemos apartado porque es parte de un prefijo, es de un prefijo. U pasa más que todo, sí, pasa más que todo con los prefijos, que se apartaría como una primera sílaba. ¿Listo? U. Esta de acá, entonces, ¿qué sílaba es? ¿La segunda Mi. sílaba? Mi. Mi. ¿Abierta Mi. o cerrada? Abierta, more. Abierta, consonante vocal. Bien, esta sería abierta. Ahora le pregunto a Ángela, esta tercera, ¿qué sílaba sería? ¿Abierta o cerrada? Tenemos una tab. Igual que la anterior. Esta, pero Abierta. pero tiene Abierta. que va. Correcto, porque tiene una consonante y una vocal que sería la ba. Ahora le voy a preguntar a Dani. Dani, ¿esta qué sílaba sería? ¿Abierta o cerrada? A ver, creo que es cerrada. Bien. Tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Listos? Ujú. Entonces, tenemos una sílaba cerrada acá. ¿Listos? Bien. Y la última, va a preguntarle a Andrés qué tipo de sílaba es esta. Consonante vocal. Este es abierto. Hola Andrés. Shalom, shalom. Bueno, le vamos a preguntar a Elizabeth Salazar Toro. Señor, Esta última sería sílaba abierta o cerrada. Abierto. está abierta porque tiene una cheva. Veo una camas, una vocal. Kamats. Entonces está la consonante con su kamats. Muy bien. Ajá, está Entonces, abierta. bien. A veces, bueno, mientras nos habituamos, podremos llegar a identificar bien cuáles son todas las sílabas que tendrían las diferentes palabras, ¿verdad? Vamos a intentar una más. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a hacer un ejemplo más. Este ejemplo, vamos a ver cómo nos va. No sé si tenga solo sílabas abiertas o cerradas, pero vamos a hacerlo con este. Listo, y acá sí. More, una preguntita. Sí, señor. La frase Humiktoratha, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir? Y desde tu Torah. Bien. ¿Listos? ¿Por qué? Porque tiene dos prefijos. Tiene el prefijo, voy a validar solamente aquí en la... Sí. Y de tu Torah.
acá en la traducción está en el Salmo 94:12. Lo han traducido como y de tu. Lo voy a hacer la traducción en español y les voy a decir que estoy traduciendo con el cursor. Y de tu Torah. ¿Listos? Vemos que acá está la palabra Torah. Y aquí está el prefijo y, el prefijo de o desde, y el sufijo tuyo. ¿Listo? Entonces, una palabra que tiene dos prefijos, un sufijo y el sustantivo acá en el medio. ¿Me regala la cita bíblica? ¿Salmo qué? Está en el Salmo 94:12. ¿Listo? Si lo quieren validar, ahí lo van a encontrar. Está más o menos a mitad del verso o al final. Bien. Vamos a usar otra palabra que también está en este mismo salmo. Y, sí, estábamos escribiéndola acá, ¿cierto? Ahora se me ha perdido, espérenme un segundito, por favor. Ya lo encontré. Ahí está completo. ¿Listos? Voy a borrar entonces la separación que ya hicimos de la anterior. Y vamos a partir de esta para poder nuevamente hacer el ejercicio. Voy a hacerle preguntas va a empezar con Fadwa. Shalom, Fadwa. Shalom. Listo, Fadwa. Bueno, ¿tú cuál dirías que es la primera sílaba acá? La T, Tav con la Shiva. La Sheva, muy bien. Sí, esa es la primera porque está compuesta de una consonante vocal. ¿Y qué tipo de sílaba es? Abierta. Abierta, muy bien. Excelente, Fadwa, bien. Listo, voy a preguntarle entonces a Gabriel M. de todo 3. Así está en el... Gabriel Medina, gracias. Gabriel Medina, bueno, bien. Gabriel, ¿cuál sería la segunda sílaba en esta palabra? La Yod. Porque tiene, ¿La Yod nomás? Tiene las dos, es decir, la Yod y la Samek. Correcto. ¿Por qué? Porque la primera tiene la Patak y tiene Sheva. Y la segunda tiene Sheva, muy bien. Correcto. Entonces, ahí ya sabemos que la Samek, esa Samek que viene con Sheva, entonces hará parte de la segunda sílaba. ¿Qué tipo de sílaba es esta? Cerrada. Esa es cerrada. Correcto. Yas. Yas. ¿Listo? Bien. Ahora le voy a preguntar a Jairo Garzón, ¿me ayudarías con la siguiente sílaba? La siguiente sería la Reish con la Segol. ¿Solamente? Sí. Muy sí, bien. señor. Es correcto. ¿Qué tipo de sílaba es? Esa es abierta. ¿Y la última? ¿Qué tipo de sílaba es? También es abierta y ahí dice no. Muy bien. Claro. Porque esta VAB está haciendo función de vocal. Una función vocálica. Teyazlenu. Correcto. Teyazlenu. ¿Listos? Entonces, muy bien. Bueno, bien, entonces, como ya hemos visto, parece que ya lo tenemos claro, la separación de cada una de las sílabas. Y, bueno, voy a dar la traducción de esa palabra Teyazlenu. Y lo que está diciendo aquí es, bueno, en el Salmo 12 dice, alabado el hombre a quien tú, Adonai, corriges. Entonces dice, Azrei, que Azrei lo que traduce es dichoso. Hageber. Hageber es una forma de también decirle al hombre, Geber. ¿Listos? Entonces dice, el hombre, Asher, que Teyazlenu, esa es la que estamos usando, Teyazlenu. En este caso, Teyazlenu es corregir. ¿Listo? Que a quien tú corriges. Entonces ahí tenemos la palabra Teyazlenu. ¿Bien? O, ¿qué es lo que tiene un sufijo? Si ustedes se dan cuenta. Tiene un sufijo. El verbo tiene un sufijo. Y aquí está diciendo a quién está corrigiendo. A nosotros.
que corriges a nosotros. Entonces, esa es la función que está tomando ese nu en el verbo. ¿Listos? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien quisiera aprovechar este momento para alguna duda que tengan aún con esto? ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con lo siguiente. Bueno, esto va a servir en futuras clases para poder nosotros usar ciertas nekudot dependiendo de la sílaba. ¿Listos? Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí este tema y vamos a continuar con algo que me gustaría recordar y reforzar con algunas cosas que nosotros es importante que tengamos en cuenta. ¿Listo? Algunas de estas ya las habíamos visto. No sé si ustedes se acuerdan qué sucede cuando hay una terminación de Yod-Vab. Y no solo eso, sino cuando antes de esa, entonces, no, simplemente que al final hay una Yod-Vab. ¿Qué es lo que sucede? Entonces nos dice la regla, cuando termina en una Yod-Vab, la Yod no suena, no va a sonar. ¿Listos? Entonces, ¿alguien que me ayude a leer esta palabra que tenemos como ejemplo? Elad. Elad. En este caso, leeríamos Elad. ¿Listos? Elad. Bien. Entonces, por favor, siempre tener en cuenta, esta es una de las cosas que nos van a mejorar nuestra pronunciación, tener en cuenta, si al final vemos una Yod-Vab, entonces sonará, no sonará la Yod, sonará solamente la Vab. Bien. Hay esto es realmente una nekudot, esta que vemos acá abajo es una nekudot. ¿Qué tipo de nekudot es? ¿Alguien se acuerda quizás? Sere. Una sere con una yod. Y esto es una E larga. ¿Listo? Una E súper larga. La yod está cumpliendo la función de alargar la E. Entonces, en ese caso, sonará solamente una E larga. Palgei. ¿Listo? Palgei. En ese caso, bueno, no le habría aquí la opción a alguien más, pero así sería la pronunciación, Palgei. ¿Listos? Bien, More, entonces, ¿sí, señor? en ese caso siempre suena a la final la Yod, como vi. No. Palgei. Depende de la traducción, de la tradición, si esas que han nacido sefardí van a hacer sonar la Yod. ¿Listos? En general, en la tradición sefardí es donde no van a hacer sonar la Yod. ¿Listos? Eso es importante tenerlo en cuenta porque quizás algunos judíos van a hacer sonar esta Yod. ¿Listos? Eso es importante. Lo mismo acá. Puede ser que en algunos casos hagan sonar la Yod, pero porque es una tradición en cuanto a la forma de pronunciarlo. Askenazí es el que es de el oriente de Europa y el sefardí es de el occidente de Europa, o sea, uno puede ser de Alemania y el otro es de España. ¿Listos? Que Askenazí de hecho traduce alemán y sefardí traduce español. ¿Listos? Bien. O sea, perdón, o sea que es en cuestión de territorio o cómo es. Sí, en el porque caso de digamos, Colombia. también ellos como estuvieron en contacto con otras culturas, entonces cada uno, digamos, tuvo una costumbre, porque esto también está asociado a muchas reglas que cada rabino estipuló de por qué debían pronunciar o por qué no debían pronunciar la yod. ¿Listos? En estos casos. Entonces esto tiene una trascendencia un poco más profunda que simplemente decir no pronunciamos la I, la yod. ¿Listos? Bien, Morel, ¿en el lenguaje moderno se pronuncia? El lenguaje moderno, en el lenguaje moderno lo que pasa es que sucede lo que les cuento, dependiendo de la tradición, se va a pronunciar o no. Pero en Israel mayormente hablan según la tradición sefardí, o sea, española. ¿Listos? Eso es lo que más se escucha allí en Israel. Aunque hay familias con tradiciones askenazí también, pero son, según entienden, una menor proporción. ¿Vale?
Por eso hay que tener en cuenta la tradición, porque sigue vigente. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, estas dos reglas, muy importante tenerlo en cuenta. Y esta también, ya la habíamos visto, ya la habíamos conocido, acerca Lore. de... ¿Sí? ¿Sí, Gladys? ¿Podemos volver a leer la segunda palabra? ¿Leerla? Entonces sería Palgué. algué. Ujú. Sí, Gracias. sí, bien. Entonces, bien, esta segunda ya la habíamos estudiado, y es en el caso que una hey, ¿qué pasa cuando la hey va al final? ¿Quién recuerda? Si la hey va al Suena como final, una J suave. no, al contrario, Si la va a G sonar. no suena. ¿Sí, Katia? Si la G va al final, no suena. Correcto. Si la hey va al final, no suena. Bien, Katia, ¿me ayudas a pronunciar esta palabra que tenemos acá? Si la. Sin el acento. El acento lo llevamos en la fe. Pila. Pila. Muy bien. Listo. Esto viene de la palabra pil. Pil es elefante. Pero aquí hemos construido, le hemos agregado una G al final y antes en la lame le agregamos una cames. Entonces volvimos de elefante a elefanta. ¿Listos? Entonces eso es lo que acaba de Katia de ayudarnos a pronunciar. Voy a pedirle el favor a otra persona. Bueno, antes de llamar a alguien, voy a explicar qué sucede cuando esta hey tiene un dagesh al final. Si no tiene dagesh, no suena, suena como, es una H. Pero si lleva el dagesh, suena como una J. ¿Listo? Como una J. Como esa J exhalada, pero se escucha bastante. ¿Listo? Entonces, bueno, le voy a pedir el favor a Laura. De hecho, ¿cómo seguiste, Laura? Bien, Shalom, More, Shalom. bien, voy mejorando, gracias al Eterno. Y bueno, no estoy participando mucho porque estoy escuchando y pues poco a poco, pero sí puedo participar. Listo. Bien. Entonces, ayúdame a pronunciar esta palabra. Palaj, no. Sí. No. Pilaj. Pilaj. Bien. Aquí tampoco lleva acento. Pilaj. Correcto. Pilaj. Entonces, ahí se escucha esa J. Se escucha bastante la J, pero una J aún sigue siendo exhalada. ¿Listo? Pilaj. Entonces, esta, cuando viene, en general, cuando el dagesh está al final con la G, quiere decir que esto es un posesivo de algo de ella. Entonces, aquí lo que está traduciendo es el elefante de ella. ¿Listos? El elefante de ella. Bien. Entonces, para mejorar nuestra pronunciación debemos tener en cuenta que si, aunque es la misma palabra, ven que es la misma palabra, lo único que cambia es el dagesh en el final. De esta a esta, lo único que cambia es el dagesh en la hey. Entonces la pronunciación será diferente y su traducción también será diferente, y por eso es tan importante tener en cuenta esta regla. ¿Listos? Bueno, esta regla ya la vimos en la clase pasada acerca del METEC. Cuando la palabra lleva un METEC, entonces va a haber una excepción a la regla. En este caso ya sabemos que si no estuviera el METEC, diríamos ash rey. Por eso, de hecho, aquí ya estamos teniendo en cuenta esta regla, la segunda regla que está acá, donde no decimos la yod, sino una e alargada, asre. ¿Listo? Entonces, realmente lleva el metec, entonces no decimos asre, sino ashere. ¿Listo? Ashere. Bien. Entonces, esta ya la conocíamos bien. Hay otras reglas que quisiera compartir con ustedes. Y es el caso en que se lee,
cuando primero se lee la vocal, una vocal, antes que la consonante. Y eso sucede generalmente en algunas palabras cuando al final se lee, se ve una HAF, ¿sí? Pero no solo sucede con la HAF, puede suceder con la HAF, puede suceder, por ejemplo, con la AIN, este ejemplo también nos serviría, y puede suceder con la HET. Nosotros ya hemos conocido el ejemplo con la HET, ¿cierto? Que en ese caso sería AJ, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, aquí he puesto este ejemplo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? ¿Nadie? Bien. Entonces, voy a corregir aquí, voy a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, bueno, este no sería tan buen ejemplo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir esta palabra. Así. Listo, ¿alguien recuerda esta regla que habíamos hablado? En la que la het va al final y va acompañada de un camets. ¿Qué pasa en este caso? Lo que acabamos de hablar. Sí, en este caso entonces, en esta het sonará primero la vocal y luego sonará la het. Entonces, alguien, no sé, o preguntémosle a Oscar, ¿me ayudarías a pronunciar esta palabra? Sí, señor, casi no encuentro, es que esto se bloquea. ¿Cuál palabra? Esta que está acá a la derecha, ¿lo alcanzas a ver? Sí. ¿Cómo le dices? Pues... No, esta es la primera, sería E. Es que no tengo la gafa, si dice, ¿me puedes agrandar un poquito, por favor? Listo, bien. Espera un segundo, vamos a agrandar. No, un poquito. Listo, ahí lo tenemos. Listo. EAJ, correcto. Entonces, esta regla no solamente va a aplicar con la het, sino que también va a aplicar con la hei y va a aplicar con la ain. Por ejemplo, esta de acá. ¿Alguien me ayudaría a leerla? ¿Alguien más? Gracias, Oscar. Amén. ¿Verdad? Shomea, More. Sí, Mauricio. Shomea. Shomea. Correcto. Entonces, realmente en la Ain y en la Hei no se nota el tema de que primero sonó la A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente la Ain y la Hei son mudas. Entonces no se va a notar mucho, pero digamos en el caso de pronto en la Hei, si la Hei viniera con un dagesh, sí se notaría. ¿Cierto? Entonces, solamente quiero que ustedes tengan en cuenta que esta regla en que al final primero se dice la vocal, sucede con la Ain, sucede con la Hei y sucede con la Het, con esas tres. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Listos? Entonces, bien, esa es otra de las reglas que hay que tener en cuenta cuando una vocal suena primero que la letra. ¿Listos? Bien, hay otras situaciones en las que a veces no identificamos bien cómo leer la VAP. Perdón, Moreno. ¿Sí? Bueno, no me quedó muy claro lo que la EAD, porque EAD. ¿Sí? ¿Cómo hago para identificarla en la lectura? Es decir, por ejemplo, que me salga en un salmo, en uno de los salmos. Sí. Entonces, ¿cómo hago para identificarla? Las otras son fáciles de identificar porque, pues obviamente no son mudas, pero en este caso no es muda. Sí. La forma de identificarlo es que simplemente al final de palabra hay una het. Y esa het tiene un pataj. ¿Listo? Entonces, siempre que termine en het y termine con pataj esa het, primero sonará la letra, o sea, la A. Gracias, Moreno. Sí. Gracias. Entendido. More, ¿Sí? en una palabra, digamos, que tenga la het en medio de la palabra, no aplica. No aplicaría, solamente si va al final. ¿Listo? Gracias. Entonces sí, ese es un punto clave, que solamente si va al final la het
la Hei o la Ain. ¿Listo? Si van al final. Bien. Entonces, seguíamos con esta otra regla, y es que, aunque nosotros ya conocemos la Bab, hay algunos casos específicos en las que las personas no saben bien cómo pronunciarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la Bab es una O o una U, pero entonces, ¿cuándo suena como una V? En general, suena como una V cuando la Bab va al principio, ¿sí? En general, ¿no? A menos de que vaya el punto arriba o el punto a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este es fácil de identificarlo. Katzbe, ¿listo? Katzbe. Es bastante fácil porque no tiene el punto arriba ni el punto a la izquierda. Entonces, en ese caso, leeremos esta Bab como una V. Pero hay casos en los que tiene el punto arriba y el punto a la izquierda y aún seguirá sonando como una V. ¿Listos? ¿Cuál es ese caso? Vamos a terminar de construir aquí una palabra. Vamos a poner, digamos, supongamos que esto es un plural. Y vamos a ponerla como una O, así como está. ¿Listos? En este caso, aquí esta Bab sonaría como una V. ¿Listos? ¿Por qué? Porque la anterior ya tiene una Nekudot. En ese caso, esta está sonando como V, porque esta Bab no es vocal de la Sadi. En este caso, esta Bab no es vocal de la Sadi, porque la vocal está en la Sheva. La vocal de la Sadi está en la Sheva. Puede suceder que la Sadi tenga una Sheva, una Patah, una Hirik. No importaría con cuál vaya acompañada, pero siempre que antes de la Bab, aunque tenga el punto arriba o el punto a la izquierda, si la anterior ya tiene una Nekudot, esta se leerá como una Bab. ¿Listos? Entonces, para ver si entendimos, voy a preguntarle a En Helen. ese caso. Ah, sí, señor. Mauricio. ¿Sí? ¿Qué decías? Sí, bueno, en ese caso se leería. Su merced ya preguntó a quién. Ah, sí, Helen. Vamos a ver si Helen nos ayuda con la pronunciación. Oh, buenas noches, Shalom, More. Shalom. Es Cats, ahí sería Bo. Cats Boeing. Correcto, bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, que la anterior ya tiene su vocal, esta está actuando entonces como consonante. Ya no como vocal, porque ya la anterior tiene su vocal, que en este caso es la Sheva. ¿Listos? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces, aunque vemos el punto arriba, pensamos que todas las ocasiones será O. O si vemos el punto a la izquierda, pensaremos que todas las veces será U. Pero no es así, sino que realmente hay que ver con cuál es la anterior consonante, si tiene o no tiene vocal. Porque si no tiene vocal, entonces esta Bab es la vocal. ¿Listos? Bien. Lo último es un... Disculpe, More, perdona. ¿Esa ¿Sí? palabra que traduce? ¿Esta de acá? Sí. Rincón, con fines o rincones. Gracias. Viene de esa raíz, de esa traducción, de esa línea de traducción. Una pregunta. La tzadik tiene una sheva, ¿cierto? Sí. Y esa sheva ahí no sería muda, o sea, se toma como vocal. No porque digamos que, por ejemplo, hay ocasiones, hay ciertas letras que aunque lleven con la Sheva, puede sonar la E. Por ejemplo, el caso del Metek. Por ejemplo, si acá hubiera un Metek en la Kuf, entonces acá se leería C. ¿Sí? Entonces, de entrada hay muchos casos en los que la Sheva suena como vocal. Pero de entrada también puedo decirle que si no suena, sigue siendo la Sheva una vocal. Ah, pues sí, porque yo dije, si digamos en este caso no está con meter, entonces la sheva no suena, sería muda, sería cats. La bab, pues se tomaría como, no sé cómo hacerme entender, pero como
la anterior no sonaba con la E. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio y con este ejercicio se va a entender mejor. ¿Listo, Oscar? Vamos a hacer el ejercicio de separar esto por sílabas. Dime, ¿cuál sería la primera sílaba? Una pregunta, More. ¿Sí? En la anterior tú habías dicho que Casbeb, pero Casbeb, ¿qué significa? Rincón o confín. ¿Sí? Viene Pero como ese de la- sería con M, ¿sí? Con M. Pero tú habías dado la primera, o sea, sin la M. Después le Sí. agregaste la M. Sí, yo lo hice Con, así como para tratar de cambiar esta estructura de la VAP para dar a entender esta regla. pero ¿significa lo mismo? Esta, lo que hice fue como tratar de volverla en plural, porque sabemos que Ya. el im es un plural. Ok, gracias. ¿Listo? Bien, entonces para resolver un poquito mejor este tema de la VAP, aquí este ejemplo nos ayuda muchísimo. Es el ejemplo más difícil en el que podríamos identificar que la VAP suena como una V. ¿Por qué? Porque atrás viene una Sheva y esa Sheva no suena. Entonces pensaríamos que aunque no sonó ninguna vocal, podríamos usar la VAP como vocal. Pero entonces voy a hacer algo para solucionar este tema y le voy a pedir el favor a Oscar que me diga cuál sería la primera sílaba de esta palabra. Cats. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Pues por la pronunciación creo yo, cats. Porque es esta, bueno, digamos, ¿qué tipo de sílaba es? ¿Qué tipo de sílaba? Monosílaba. ¿Será abierta? ¿Está acá? Ah, ya. Cats, creo que sí es abierta. Bueno, vamos a recordar, la sílaba abierta... No recuerdo bien. Cerrada. Tranquilo, no pasa nada. La sílaba abierta se compone de una consonante y una vocal. ¿Listo? Pues como tiene la cheva, ¿Señor? como tiene la cheva sería abierta, porque sería la vocal. No. Vamos a repetir, voy a repetir solamente un momento el tema de las vocales. Acá lo tenemos. Sílaba abierta tiene consonante vocal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos sha, es consonante vocal. Entonces, esta sha es una sílaba abierta. Pero, por ejemplo, una sílaba cerrada es que tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, por ejemplo, esta im tiene consonante, la vocal vuelve y es la i, y tiene otra consonante, mem, im, yim. ¿Listos? Entonces, esa es la sílaba cerrada que tiene consonante, vocal, consonante. Dijimos que la sílaba cerrada se caracteriza muchas veces porque la segunda consonante tiene una sheva. Esa es una forma de identificar fácilmente si la sílaba, hasta dónde llega la sílaba, porque la sheva cierra aquí la sílaba. Sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, retomemos aquí, a ver. Acá lo tenemos, ¿dónde? Aquí. Entonces, ¿esta es sílaba abierta o cerrada? ¿Sería cerrada? Correcto, ¿por qué? Porque tiene consonante Y vocal. y vocal. Y consonante. Tiene Ajá. consonante, vocal, acá la vemos, y la otra consonante. ¿Por qué se une esta sign? Porque tiene una sheva. ¿Listo? Sí. Entonces, ahí se acabó la sílaba. La siguiente sílaba va a ser consonante vocal. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál será la siguiente sílaba? Acá de pronto me faltó un puntico. ¿Listos? Vamos a ponerle el punto. Entonces, vamos a buscar la segunda sílaba. Oscar, ¿cuál será la segunda sílaba? Bo. Correcto. Ahí, perdón. Bo. Ahí lo tenemos, bo, porque empezó una nueva sílaba. Y empezó pues con consonante. ¿Y cuál es la vocal? El punto arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Cats, bo. ¿Listo? Sí. Y ahora la última, pues ya se quedó así, ¿verdad? Pues esto no podríamos separarlo más por sílabas, sino que tenemos una segunda sílaba cerrada. Yod, el hirik y la mem. Im. Entonces, por eso, la sheva se incluye como si fuera vocal. De hecho, pues porque aquí ya cerró la sílaba,
Se incluye como si esta fuera una vocal, y esta ya no va a ser la vocal de la sadi, porque aquí ya vemos que está haciendo una sílaba diferente, una sílaba nueva. Entonces, por eso esto leeremos bo. ¿Listo? Aún así, si no tuviera una sheva, si tuviera una, no sé, una sere, que son los dos puntos abajo, entonces nuevamente, pues esta ya tiene su vocal, y entonces aquí empezaremos una nueva sílaba. ¿Listo? No sé, ¿quedó un poco más claro o hay alguna duda todavía? Sí, señor. Muchas gracias. Todo bien. Listo. Yo sí tengo una pregunta, More. ¿Sí? More. Bueno, ¿y por qué no se podría leer KZ? ¿Cuál sería la razón por qué no se podría? Por las reglas que tenemos de la sheva. ¿Recuerdas? Entonces, si la sheva va al principio, ¿cómo suena? Sería una E. Como Si ya una no- E. Si ya no va al principio, debe sonar. No suena, Ya no suena vocal. no suena. Por eso no se podría decir katse. Ya. ¿Listo? Ya. Hay otro está bien la razón. Exacto. Hay otro caso que podría sonar como E, pero obviamente no es este caso. Y es en el caso que acá tenga un dagesh. ¿Recuerdan esa regla que la hablamos la clase pasada? Por ejemplo, tiene un dagesh, pero esta letra, vamos a repetir la regla. Vamos a recordarla. Es importante recordar. Aquí tenemos, es esta regla. Dice, cuando va bajo una letra con dagesh forte, se lee como vocal. ¿Listo? Se lee como vocal. Pero esta letra debe ser parte de las Begat Kefat. ¿Listo? Esta de acá debe ser parte de las Begat Kefat. Y si no, no se podría. ¿Listos? Ah, perdón. No debe ser Begat Kefat. Corrijo. ¿Por qué no debe ser Begat Kefat? Es decir, que aquí se leería, no se leería con E. Aquí leeremos B-E, la T solita sin la E, B-Et, na. ¿Listo? Porque el dagesh forte, en pocas palabras, si la Begat Kefat tiene un dagesh, es un dagesh leve, no es dagesh forte. Es por eso. Entonces aquí, aunque no va al principio, pero aquí sí la vamos a leer como E. Entonces leeremos betane. ¿Por qué? Porque viene un dagesh y es un dagesh forte. Este dagesh es forte, este dagesh es un dagesh leve. ¿Hasta ahí se entiende? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿O está muy confuso? ¿Alguien me sigue? Bueno, en mi caso... Sí, gracias. En mi caso... Bueno, primero Gabriel. ¿Qué dices, Gabriel? Gracias, More. En mi caso no puede estar la clase pasada, pues... Listo, bueno. Bueno, solo sí. tengo una dudita, una pregunta, More. Sí. En ese caso de las abiertas y cerradas, en la escritura, ¿qué papel juegan? O sea, para uno saber, es decir, para uno tener un conocimiento acerca de que esta se escribió cerrada o abierta, sí. ¿qué puede uno, es decir, cómo le digo? Sí, ¿Para qué se utiliza? Sí. Por ejemplo, nos ayuda a resolver problemas de pronunciación, como el que tuvimos ahorita, que no sabíamos si la VAB era una O o era una V. Entonces, al saber, por ejemplo, que es una nueva sílaba, ya sabemos que de entrada tiene que sonar una consonante, que va a ser en ese caso la V. Gracias, More. Ya lo entendí. Listo. Bien. Entonces, bueno, y vamos en el tema de, esto ya lo hemos visto, de temas de pronunciación, y vamos acá en esta diapositiva. Entonces ya sabemos aquí por qué está sonando sin vocal. ¿En qué casos podría sonar vocal? Por ejemplo, esta sadi, si tuviera un dagesh, sonaría C. Si tuviera un dagesh, ¿por qué? Porque la sadi no es begat kefat. ¿Listo? Entonces, esta sadi con un dagesh se volvería un dagesh forte, y ahí sí leeríamos katse boim.
Pero aunque aquí se lea como E o no se lea la E, aquí sigue siendo bo. Simplemente porque aquí ya empezó una nueva sílaba. ¿Listos? ¿Por qué empezó una nueva sílaba? Por muchos motivos. El primero, porque aquí la Sheva hace una partición de sílaba, o sea, hasta ahí acaba la sílaba, y formó en este caso una sílaba cerrada, formó una sílaba cerrada, y al empezar la nueva sílaba, pues, entonces, formó la pronunciación bo, ¿cierto? Bien. Perdóname, More, pero o sea que en esa primera se leería cae. No, ¿por qué cae? Porque tú dices que se vuelve una E, entonces sería cae o catse. ¿Pero en qué caso dije que se podría volver E? Si Está tuviera el confundiendo dagesh. con la AIN. Solo que tuviera una dagesh fuerte. Si este tuviera un puntico en el centro, entonces sí se podría leer C, pero no es el caso. Este no tiene dagesh. Entonces nos quedamos con cats. Bien, cats, bo, in. ¿Vale? Excelente. Okay. Listo, bien. Gracias. Ahora, otro tema que es importante mejorar o darnos cuenta en la pronunciación. Por ejemplo, esto, ya sabemos que esto es una shim con una O. Pero, por ejemplo, sabemos que en la shim, si el punto va a la izquierda es S, pero si el punto va a la derecha es shim. Y si vemos dos punticos arriba, ¿qué es? Es raro, ¿verdad? ¿Qué es en este caso? Shim o. Nashin. Ah, muy bien. Sho. Sho. O sho. ¿Cómo se diría? Sho. Correcto. Ajá. Porque en ese caso la nekudot está en este punto de la izquierda. Ahora, sucede también el caso que encontramos un punto solo en la izquierda. Acá no le falta nada. Entonces, Sería ¿cómo se show it. leería? So. Es como una S. Listo, entonces voy a pedirle el favor a alguien a ver cómo lo pronunciaría Ramiro. Ramiro, ¿cómo leerías esta palabra? ¿Estás disponible? Ah, sí. Sí, Shalom. Shalom. Sí, yo lo leería Shoe. Listo. Esta es la S. ¿Por qué? Porque tiene el punto en La S. izquierda. Una O. Y como no hay más nekudot, ese mismo punto es una O. Entonces ese punto indica dos cosas, que es S y que se lee con O. ¿Listo? Bien. Entonces tú dijiste eso, bien. Pero aquí, bueno, entonces sigue la bet con la sere, sobe, y finalmente la tet, sobet. ¿Listo? Muy bien. Entonces sí, Ramiro tiene razón. Aquí se leería, en el mismo punto nos indica qué vocal es y qué consonante es. ¿Listo? Eso es algo excepcional que sucede solamente en la shim o en la sim en este caso. ¿Listo? Morey. Sí, ¿no? Morey, una pregunta, una tantito. En todos los casos siempre se va a leer so. Si lo vemos como está aquí, sí. Si lo vemos exactamente como está aquí, bueno, hay un caso en el que no. Si va al final, ¿listo? Porque si va al final, solamente sonaría la S. La S. ¿Listo? Correcto. Al final solo sonaría la S. ¿Bien? Sí, More, gracias. Entonces, por favor, tened muy en cuenta estas reglas de pronunciación, son muy importantes seguirlas, porque de pronto el no seguirlas en muchos casos va a dar un significado diferente, como sucede con esta regla de acá. Estas dos palabras son la misma, lo único que cambia es este dagesh, su pronunciación cambia y su traducción también cambiaría, va a cambiar. ¿Listos? Bien. Entonces, estas reglas son importantes, las vamos a enviar y a compartir. ¿Sí? En esa
de ahí sería chomea. Acá. Sí, ¿Cómo lo leerías? chomea. Shomea. Sí, correcto. Sí. ¿Listo? Bien. Gracias. Bien. Esta significa, viene la palabra Shema. ¿Listo? Viene la palabra Shema, pero está en un tiempo condicional. Si, en el Salmo estaba traduciendo si nos oyeras. ¿Listo? Como más o menos una forma infinitiva, más o menos. ¿Listos? Entonces, por eso no suena tal cual como Shema. ¿Listo? Bien. Y bueno, nada, la recomendación del día de hoy es que revisemos estos casos de pronunciación, nos van a ayudar muchísimo a que nuestra forma de hablar sea un poco más asemejada a la forma nativa, ¿cierto? Aunque siempre va a ser bastante difícil llegar a un 100% nuestra lengua nativa, a la pronunciación de la lengua nativa, pero pues estas pequeñas reglas nos van a ayudar a solucionar muchos problemas. ¿Listos? Entonces, bien, hasta acá vamos y les deseo pues una excelente noche. Toda Rabá, More. Rabá, More. Shalom. Shalom, More. Shalom, Avarín.